Nadie sabía qué pensar. La noche del 14 de septiembre de 2025, el silencio en la arena fue más ensordecedor que cualquier grito de victoria. Saúl Canelo Álvarez, por primera vez en casi 2 décadas, no levantó el puño. No dijo una palabra. Solo caminó hacia el vestidor con la mirada perdida, como si el ring ya no fuera suyo, como si el ruido del mundo no lo tocara más. Su rostro, imperturbable, decía más que cualquier declaración. Algo se había roto, y no solo en el combate contra Terence Crawford. No fue una derrota cualquiera. Canelo había llegado al combate como el indiscutible rey de los supermedianos, pero esa noche no hubo fuego en sus golpes ni urgencia en sus pasos. La transmisión de ESPN apenas alcanzó a capturar el momento en que bajó del cuadrilátero sin mirar atrás. Netflix, que producía un especial sobre su legado, cortó la grabación minutos antes de la derrota, sin saber si debía documentar una caída o un nuevo inicio. El público, dividido entre México, España y toda América Latina, quedó atrapado en una pregunta sin respuesta. ¿Qué está tratando de decirnos Canelo con este silencio absoluto? La prensa esperaba explicaciones, pero no hubo conferencias, no hubo redes sociales, solo un comunicado seco que anunciaba una cirugía en el codo y un retiro temporal de los cuadriláteros. ¿Pero era solo eso? ¿O el silencio era en sí mismo un mensaje? En la cultura latina, donde el honor y la fuerza se expresan a gritos, Canelo eligió callar. Y ese silencio, tan denso, tan fuera de guión, fue una señal de que algo profundo había cambiado. Porque a veces el grito más fuerte no se escucha con los oídos, sino con el alma. Y en ese momento, todo el mundo entendió: el silencio de un ídolo pesa más que 1000 gritos de un campeón. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja un comentario indicando dónde estás viendo este vídeo. Mucho antes del silencio hubo ruido. Ráfagas de aplausos, narraciones enloquecidas, titulares que gritaban: «Nace una leyenda en Guadalajara». Saúl Álvarez no fue simplemente un boxeador talentoso. Fue la encarnación de una promesa nacional desde que tenía apenas 15 años. En las calles polvorientas de Jalisco, comenzó a construir un camino que no estaba pavimentado por privilegios, sino por golpes reales. Su cabello rojizo, inusual en tierras mexicanas, se convirtió en un símbolo involuntario de su singularidad. Era distinto y por eso debía ser excepcional. Desde sus primeras peleas profesionales, la etiqueta de la gran promesa mexicana pesaba como un yunque. Su familia, sus entrenadores, su país, todos esperaban algo más que victorias. Esperaban un ídolo. Mientras otros jóvenes buscaban escapar del barrio, Canelo cargaba con la expectativa de redimirlo. Cada combate no era solo por puntos o cinturones, sino por respeto, por reconocimiento, por un lugar en la historia. Y con cada triunfo, las exigencias crecían. La presión de representar una nación hambrienta de héroes recaía completamente sobre sus hombros. Sus batallas contra Floyd Mayweather y Gennady Golovkin no fueron solo pruebas deportivas, fueron rituales de transformación. Contra Mayweather conoció la derrota precoz y el sabor amargo de la crítica. Contra Golovkin aprendió que la victoria no siempre borra la duda. Con el tiempo, Canelo dejó de ser nombre y pasó a ser marca, ícono, esperanza. Pero en esa metamorfosis, algo se diluyó. ¿Quién era Saúl debajo del escudo? ¿Dónde quedaba el niño de Guadalajara cuando todos miraban al ídolo invencible? El silencio posterior empieza a hacer más sentido cuando entendemos que quizás nunca lo escuchamos realmente. La derrota ante Terence Crawford no solo fue un golpe deportivo, fue un terremoto mediático. Apenas el árbitro bajó los brazos,
el mundo digital estalló como un enjambre sin control. Las redes sociales, implacables y voraces, convirtieron el silencio de Canelo en un blanco perfecto. En segundos, los memes comenzaron a circular. Algunos lo mostraban derrotado, otros insinuaban que estaba acabado, y los más crueles lo llamaban traidor de su legado. En ese ecosistema, la verdad no importa tanto como la viralidad. Y la imagen de un ídolo en silencio es terreno fértil para el juicio inmediato. Jake Paul, el polémico boxeador y estrella de YouTube, lanzó una frase que encendió la mecha. Canelo is just a money-hungry squirrel. No era solo una burla, era una acusación frontal contra su integridad. El comentario se volvió tendencia en X, Instagram y TikTok. Las plataformas se polarizaron. Algunos exigían su retiro inmediato, otros defendían su derecho al silencio, mientras muchos simplemente se divertían con la caída del rey. La prensa tradicional trató de mantener un análisis técnico, pero incluso ESPN y DAZN se vieron arrastrados por el tono de espectáculo. Las líneas entre boxeo y entretenimiento se borraban con rapidez, y ahí, en medio del caos, surgieron las primeras señales de que algo más profundo se estaba gestando. No era solo una derrota, no era solo una cirugía o un mal momento físico. Había un cambio de piel, un giro en la narrativa que pocos querían aceptar. Mientras los influencers buscaban clics, algunos periodistas comenzaron a notar la ausencia de explicaciones. ¿Y si el silencio de Canelo no era una retirada, sino una declaración? ¿Y si el verdadero mensaje no estaba en lo que se dijo, sino en lo que se eligió no decir? Días después de la derrota, un comunicado seco emitido por su equipo confirmó lo que muchos sospechaban. Canelo se sometería a una cirugía en el codo derecho. Pero lo que impactó no fue el procedimiento en sí, sino el tono del mensaje. No hablaba de un regreso claro, ni de una meta específica, solo mencionaba recuperación, tiempo en familia y algo más profundo, una etapa que se cierra. En entrevista breve con el Los Angeles Times, dejó caer una frase que pasaría casi desapercibida para muchos. No todo el dolor es físico. Fue la primera grieta pública en la coraza del guerrero. Y lo que se insinuaba era más complejo que cualquier herida. La ambigüedad se instaló como una sombra permanente. No era una despedida oficial, pero tampoco una pausa definida. Los expertos no sabían cómo leerlo. ¿Se trataba de una estrategia mediática, de una táctica comercial, o simplemente de un hombre extenuado por dentro? Su cuenta de Instagram, usualmente activa, se mantuvo en silencio. Los fans, en foros y comunidades latinas, comenzaron a notar una diferencia. El silencio no era vacío, era una elección. Y en una cultura donde el boxeo se vive a gritos, su mutismo adquiría dimensiones casi simbólicas. ¿Estaba protestando contra el sistema o protegiéndose de él? En una conversación con el portal cubano Swing Completo, Canelo dejó entrever otra capa. Mencionó su deseo de pasar más tiempo con sus hijos, habló del legado y del peso de ser ejemplo. Dijo que hay combates que no se ven, pero que se sienten todos los días. Ahí, el mensaje oculto comenzó a cobrar vida. Tal vez esta historia no va de boxeo, tal vez va de lo que el boxeo le quitó. Tal vez, en ese silencio que nadie comprendía, se escondía la confesión de una vida entregada hasta el límite. Y entonces, el misterio dejó de ser una ausencia. Empezó a ser una verdad. Mientras Canelo sanaba en silencio, los analistas comenzaron a llenar el vacío con teorías. Algunos lo veían como un cuerpo en declive, víctima de años de castigo, de entrenamientos brutales, de guerras físicas y emocionales. Otros, sin embargo, comenzaban a hablar de algo más calculado. ¿Y si no era decadencia,
sino reinvención. Mientras muchos esperaban su retiro, él firmaba nuevos contratos con Netflix y aseguraba presencia en la próxima edición del Riyadh Season, un evento que mezcla boxeo, espectáculo y diplomacia saudí. No se trataba solo de combates, se trataba de un nuevo juego, y Canelo parecía estar leyendo las reglas antes que nadie. La crítica fue inmediata. Yahoo Sports publicó un artículo lapidario: Canelo debe proteger su legado antes que sea demasiado tarde. Lo acusaban de estirar su carrera por dinero, de manchar una imagen casi perfecta con peleas irrelevantes y decisiones comerciales dudosas. Pero también había quienes veían lo opuesto. Un luchador que entendió que la narrativa ya no se gana solo con cinturones, sino con influencia. En el mundo moderno, el campeón no es solo el que gana, es el que permanece en la conversación. ¿Y qué mejor manera de seguir vigente que redirigiendo el foco a donde pocos se atreven? Esta dicotomía abrió un nuevo frente. ¿Es Canelo un héroe que se está rindiendo o un genio estratégico que está adelantándose a su tiempo? En una industria donde el boxeador es también un producto, una marca viviente, ¿puede un ídolo seguir siendo humano? ¿O debe transformarse para sobrevivir? Tal vez la verdad está en el medio. O tal vez, como todo lo que hace Canelo últimamente, esa verdad está oculta, esperando ser entendida no con los ojos, sino con la mente abierta y el corazón dispuesto. Ser el rostro de una nación no es un privilegio, es una condena disfrazada de aplausos. En México, el boxeo no es solo deporte, es identidad. Es la historia de los que cayeron 1000 veces y se levantaron 1001. Desde que Canelo se alzó como el nuevo ídolo nacional, la esperanza de millones se volcó sobre él como una segunda piel. Pero el aplauso que hoy te eleva, mañana puede asfixiarte. Ser mexicano y boxeador no significa solo ganar, sino representar dignidad, coraje, sufrimiento. Es cargar con los sueños del pueblo y soportar el peso de sus decepciones. Durante años, las comparaciones fueron inevitables. ¿Es Canelo el nuevo Julio César Chávez? ¿Superó ya a Juan Manuel Márquez? ¿Puede sostener el nivel emocional que Rafael Márquez transmitía en cada combate? Pero hay algo distinto en él. Canelo no lucha como ellos, no habla como ellos, no cae como ellos. Y eso para muchos es insoportable, porque cuando el héroe no encaja en el molde, se convierte en amenaza. Su silencio, su frialdad estratégica, su cercanía con el espectáculo, todo eso lo aleja del boxeador clásico, y en esa distancia muchos dejaron de verlo como uno de los suyos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la prensa empezó a cuestionar no solo su futuro, sino su autenticidad. ¿Sigue siendo mexicano de verdad? ¿O es ya un producto global desconectado de su gente? En los foros y mesas redondas, la batalla no era por estadísticas, sino por símbolos. El campeón callaba y su silencio se transformaba en espejo. ¿Qué refleja un país cuando su ídolo ya no cumple las expectativas? ¿Dónde termina el hombre y comienza la ficción que todos quisieron construir sobre él? El silencio de Canelo no es solo suyo. Es también el eco de millones que, en algún momento, sintieron que no podían más, que se cansaron de cumplir expectativas, de representar algo que los consumía. En cada uno de esos segundos, en que evitó hablar, en que bajó la cabeza y dejó que el mundo interpretara su gesto como quisiera, Saúl Álvarez hablaba por todos los hombres que fueron criados para resistir, para golpear, para no mostrar debilidad. Pero ¿qué pasa cuando el campeón se cansa no del rival, sino de sí mismo? En el deporte, y especialmente en el boxeo, la masculinidad se ha construido como un altar de invulnerabilidad. El dolor se aguanta, el miedo se entierra, la tristeza se esconde. Pero Canelo rompió ese guión con algo más devastador que un KO, con el derecho a no explicar su caída. No lloró ante cámaras, no justificó su ausencia,
Solo existió en su forma más pura y desconcertante, extenuado, solo, humano. Y quizás por eso su silencio nos perturba tanto, porque el verdadero mensaje no es sobre el fin de una carrera, sino sobre lo que nos negamos a sentir por orgullo. El ring siempre fue más que un cuadrado. Es el escenario donde se exponen los límites del alma, donde se boxea contra el pasado, el dolor, la memoria. Y si hoy Canelo ya no quiere pelear, la pregunta no es contra quién se rindió, sino de qué estaba huyendo. Tal vez no abandonó el boxeo, sino la máscara. Tal vez dejó de pelear porque entendió que no hay victoria más grande que decir basta. Y ese basta, para un hombre como él, resuena como el golpe más fuerte que jamás haya lanzado. Toda gran historia tiene un punto de quiebre. En la mitología del héroe, llega un momento en el que la fuerza ya no basta, en el que la espada se cae de las manos y la batalla deja de ser contra monstruos externos. Es entonces cuando empieza la lucha interna. Para Canelo, ese momento llegó sin trompetas ni sangre. Llegó con un susurro, con la sombra del retiro tocando su hombro. El silencio que eligió no fue cobardía, fue la pausa antes de decidir si debía continuar como siempre o transformarse por completo. No se trataba solo de su carrera, se trataba de su alma. En las pocas frases que compartió tras su derrota, dejó entrever algo revelador. No quiero seguir luchando por aprobación. Esa confesión, casi invisible entre los titulares, resonaba como una verdad universal. ¿Cuántos de nosotros vivimos intentando demostrar algo, incluso cuando ya no lo necesitamos? Canelo había vencido a leyendas, unificado títulos, grabado su nombre en la historia, pero la aprobación del mundo seguía siendo una cadena. Y cuando el éxito se convierte en prisión, no hay cinturón que lo compense. Su crisis no era física, era existencial. ¿Qué es la libertad para un hombre que lo ha ganado todo? ¿Dónde se encuentra el verdadero valor cuando ya no hay nada que demostrar? Estas preguntas no son solo de Saúl Álvarez, son nuestras también, porque todos, en algún momento, nos enfrentamos al abismo de nosotros mismos. Canelo nos mostró que incluso el más fuerte necesita detenerse, que hay coraje en el silencio y que reinventarse no siempre significa volver más fuerte. A veces solo significa volver más humano. Vivimos en una era donde el espectáculo lo es todo. No basta con ser grande. Hay que parecerlo, gritarlo, exhibirlo a cada paso. Los héroes modernos no descansan. Cada gesto es contenido, cada silencio una sospecha. En ese mundo, Canelo Álvarez fue moldeado como una figura invulnerable, un ídolo de consumo masivo. Pero, ¿qué pasa cuando el héroe ya no responde al guión que el público le escribió? ¿Qué ocurre cuando la leyenda, en lugar de gritar más fuerte, elige callar? Lo que comienza como decepción se transforma en agresión, porque el espectáculo no perdona el silencio. La idolatría es peligrosa, no por el amor que genera, sino por las expectativas que impone. El público exige entrega, exige victorias, exige perfección, pero rara vez escucha. No hay espacio para la duda, para el dolor, para la pausa. Cuando Canelo cayó, no se le permitió caer como hombre, sino como personaje, y eso es insoportable, porque detrás del campeón está el ser humano. Y la audiencia muchas veces no quiere verlo, quiere al mito, al invicto, al gladiador. El desgaste simbólico no viene de los golpes del ring, sino de los golpes del juicio popular. Y sin embargo, en medio de todo, Canelo tomó una decisión radical: no callar por debilidad, sino por estrategia. No ofrecer explicaciones, sino redirigir el foco. Comenzó a actuar de otra forma, a moverse en silencio, a reaparecer donde nadie lo esperaba. Su ausencia se convirtió en mensaje, su quietud en ruptura. Ya no hablaba en conferencias, hablaba con sus decisiones, rechazó peleas, pospuso contratos, reapareció en espacios íntimos. El campeón hablaba, pero no con palabras,
Y eso, en una cultura que solo valora el ruido, fue el acto más revolucionario que pudo hacer. Lejos de los focos, donde el ruido no alcanza y la presión se disuelve, Canelo comenzó a reconstruirse. No en el gimnasio, sino en su intimidad. Se refugió en su familia, en sus hijos, en el tiempo robado durante años de giras, campos de entrenamiento y guerras en el cuadrilátero. Mientras el mundo debatía su futuro, él invertía en el presente. Negocios inmobiliarios, academias de boxeo, patrocinios silenciosos pero sólidos. Saúl Álvarez ya no vivía como boxeador, vivía como hombre. Y eso, en una carrera como la suya, era una declaración mucho más poderosa que cualquier título. En una entrevista breve, casi ignorada por los grandes medios, soltó una frase que lo explica todo. Quiero dejar una huella distinta. No hablaba de cinturones, ni de récords. Hablaba de legado humano, de ser recordado no solo como el que vencía, sino como el que inspiraba. Su mirada no era la del joven hambriento de gloria, sino la de alguien que había entendido que la fama no se mide en aplausos, sino en paz interior. La marca Canelo seguía viva, pero detrás de ella, por fin, aparecía el hombre real. Uno con prioridades distintas, con fragilidades, con otros valores. Sus pasos recuerdan a los de otras leyendas que también eligieron salirse del guión. Messi, cansado de ser el centro de todo, se refugió en el anonimato parcial de la MLS. Ayrton Senna, en sus últimos días, hablaba más de espiritualidad que de velocidad. Cuando los ídolos entienden que la eternidad no se conquista compitiendo, se transforman, y eso es lo que está haciendo Canelo. Reescribiendo su final, sin gritos ni trofeos, pero con la firmeza de quien sabe que, a veces, la batalla más importante es aprender a vivir fuera del ring. Superar no es olvidar, es recordar sin que duela. Para Canelo, la verdadera pelea comenzó cuando se apagaron las luces del estadio, cuando los titulares cambiaron de nombre y cuando las manos que antes lo aplaudían comenzaron a señalarlo. En ese abismo emocional, donde se juntan la crítica, el abandono y la soledad, muchos se rompen. Él no. Saúl Álvarez eligió el camino más difícil, el de la resiliencia silenciosa. No respondió con rabia, no pidió compasión. Aceptó la caída como parte del viaje y siguió caminando. En una época en la que todo se grita, él se convirtió en símbolo de otra forma de resistencia, la que no necesita aprobación, la que se construye desde dentro. Porque en la vida, como en el deporte, no se trata solo de ganar o perder. Se trata de entender para qué luchamos. Y Canelo, al dejar de pelear por trofeos, empezó a pelear por algo más profundo: su identidad, su tranquilidad, su verdad. Ya no estaba en guerra con el mundo, estaba en paz consigo mismo, y esa transformación, aunque silenciosa, grita más fuerte que cualquier knockout. Así, el guerrero se convirtió en sabio. Su historia dejó de ser solo una crónica de victorias y derrotas, y se volvió una guía de humanidad. Nos enseñó que el verdadero coraje no está en mantenerse invicto, sino en atreverse a cambiar, que perder puede ser también una forma de ganar, y que el hombre que se atrevió a dejar de luchar, quizás fue el que más enseñó a luchar de verdad. Mientras el mundo creía ver a un Canelo en retirada, las señales ocultas comenzaban a revelarse para quienes sabían mirar. Artículos especializados en The Athletic, Boxing Scene y columnas discretas en la prensa latina sugerían que el silencio no era debilidad, era estrategia. Cada aparición calculada, cada ausencia prolongada, cada movimiento fuera del ring parecía orquestado con precisión quirúrgica. No era un adiós, era un rediseño. Un plan más profundo que no solo buscaba preservar su cuerpo, sino blindar su imagen para la eternidad. La teoría ganó fuerza entre analistas cercanos a su equipo.
¿Y si Canelo no se estaba ocultando, sino elevando? En lugar de desgastarse con peleas innecesarias, parecía estar eligiendo el momento perfecto para reaparecer con impacto. Un enfoque similar al de otros ídolos que desaparecieron en su punto más alto. Michael Jordan dejando el baloncesto en su cúspide, Zidane alejándose tras su icónico cabezazo, Senna transformando su tragedia en símbolo. Tal vez no se trataba de pelear más, sino de convertirse en mito, y para eso el silencio era su mejor aliado, porque en el fondo existe una tensión inevitable entre dos caminos, la presencia constante o el legado eterno. Muchos eligen seguir brillando, hasta apagarse. Otros prefieren desaparecer en su momento más alto, dejando una imagen intacta, poderosa, casi mítica. Canelo parece haber elegido lo segundo, y en esa elección su silencio se convierte en grito. No para todos, solo para quienes realmente saben escuchar, para quienes entienden que la historia no se mide en palabras, sino en el eco que dejan los actos. Canelo ya no es solo un boxeador, es una metáfora viviente de lo que significa ser latino en un mundo que exige fuerza constante. Su historia, tejida con hilos de lucha, silencio y orgullo, refleja la esencia de una cultura que ha sido forjada entre la adversidad y la esperanza. En México, en España, en toda América Latina, el dolor nunca fue motivo de rendición, fue motor de reinvención. Canelo representa eso, la capacidad de caer, no una vez, sino muchas, y levantarse cada vez más fuerte, más sabio, más consciente de quién es. El boxeo, en este contexto, deja de ser un simple deporte. Se convierte en un ritual ancestral, un espejo de la vida misma. Cada golpe representa una pérdida, cada round una etapa, cada caída una lección. En este escenario simbólico, Canelo ya no lucha por títulos, lucha por sentido. Y su silencio, que al principio confundió a muchos, se convierte en la expresión más honesta de esa batalla interna. No necesita hablar, porque su historia ya lo dice todo. Porque sus silencios, sus pausas, sus decisiones son los nuevos ganchos que nos impactan, no en la cara, sino en el alma, en una era de ruido, donde el grito fácil domina la narrativa. Emerge el arquetipo del héroe silencioso, uno que no necesita exhibirse porque ya se probó, uno que no responde a la crítica porque se entiende a sí mismo, uno que, como los grandes de la historia, deja una marca no por la cantidad de veces que aparece, sino por lo que representa. Y Canelo representa algo profundamente latino, la dignidad que se mantiene, incluso cuando todo parece perdido. Por eso su historia resuena, porque en el fondo es la nuestra también. El silencio de Canelo no es ausencia, es enseñanza. En una época donde todo debe ser explicado, justificado y gritado, él eligió el camino opuesto, hablar a través de la pausa, enseñar desde la distancia. ¿Y qué aprendimos de eso? Que el verdadero campeón no es el que levanta más trofeos, sino el que sabe cuándo detenerse. Que hay más valor en una retirada digna que en 100 victorias desesperadas. Que callar a veces es la forma más poderosa de hablar. Porque el silencio, cuando nace de la conciencia, se convierte en mensaje eterno. Canelo no solo venció a grandes rivales, venció al tiempo, al sistema, al ego. Enfrentó la maquinaria del espectáculo, el juicio constante del público y la presión incesante de ser perfecto. Y eligió otra cosa, ser humano, ser padre, ser hombre. En ese acto, tan simple y tan revolucionario, nos enseñó que la victoria más difícil es la interna, que ganar no siempre significa subir al podio. A veces significa saber cuándo bajar y hacerlo con la cabeza en alto. Su legado no se mide en estadísticas, sino en emociones. No se recuerda por lo que dijo, sino por lo que nos hizo sentir. Los verdaderos campeones no gritan, inspiran en silencio,
Esa frase no es solo una conclusión, es un llamado a ver más allá del ruido, a valorar la introspección, a entender que los grandes no necesitan demostrar nada cuando ya lo han dado todo. Canelo eligió el camino de los sabios, y en ese silencio profundo dejó una huella que ningún grito podrá borrar. Gracias. De verdad, gracias por llegar hasta aquí. Si has acompañado esta historia, no solo seguiste la trayectoria de un boxeador, recorreste el alma de un hombre. Viste a Canelo caer, no como mito, sino como ser humano. Lo viste guardar silencio en un mundo que exige respuestas. Lo viste resistir sin gritar, porque esta no es solo la historia de Saúl Álvarez. Es la historia de todos los que han sentido el peso de ser fuertes cuando ya no queda fuerza. De los que alguna vez fueron señalados por no cumplir las expectativas de otros. De los que han tenido que reinventarse lejos de las luces. Para volver a encontrarse, Canelo nos enseñó que la derrota, cuando es honesta, puede ser más valiosa que la victoria, que el dolor, cuando se acepta, transforma, que el silencio, cuando nace del alma, es más poderoso que 1000 discursos. Nos enseñó que el verdadero legado no se mide en cinturones ni en aplausos, sino en impacto, en lo que dejamos en los demás, en lo que inspiramos sin decir una palabra, en cómo, incluso desde la sombra, podemos seguir iluminando. Hoy, su historia representa a México, a España, a toda Latinoamérica, a cada cultura que ha aprendido a levantarse 1000 veces sin hacer ruido, a cada familia que ha luchado en silencio, a cada hombre y mujer que, como él, alguna vez quiso dejar todo, pero decidió seguir. Canelo ya no necesita pelear, porque su mayor combate lo ganó con dignidad, porque su silencio nos habló y lo seguimos escuchando. Si esta historia te tocó, te invitamos a seguir con nosotros. Hay mucho más por contar. Mira el comentario fijado. Allí dejamos referencias, enlaces y más contenido para profundizar. Suscríbete, comparte este video con quien sabes que necesita escucharlo y ayúdanos a seguir contando historias como esta. Gracias, de corazón, porque sin ti esta historia no tendría eco. Y si lo que viene después es lo que realmente lo define. Hasta ahora hemos recorrido la historia de un ídolo que eligió el silencio cuando todos esperaban un rugido, de un guerrero que, lejos del cuadrilátero, libró su batalla más íntima. Pero tal vez, solo tal vez, esto no sea un final. Quizás sea una pausa, el aliento antes del segundo acto, porque las verdaderas leyendas no desaparecen, evolucionan. Y Canelo, en su quietud, podría estar escribiendo el capítulo más audaz de su vida. Volverá al ring, reaparecerá como mentor, como empresario, como voz de una nueva generación. ¿Qué significará su retorno, si llega, para el mundo del boxeo y para millones que lo siguen como símbolo de fuerza y dignidad? Las señales están ahí, silenciosas pero claras, porque cuando un hombre se reinventa en silencio, lo que viene después ya no es solo una decisión deportiva, es una declaración de identidad. El viaje no terminó, solo cambió de forma. Y muy pronto descubriremos por qué los verdaderos campeones nunca se retiran del todo.